este lugar divino. Entonces, ¿vos qué me decís que es? Estaba la casa que construyó Juan Manuel de Rosas, dentro de terrenos que fue comprando. Hay algunos los compró sin problemas, otro apretó un poco. Es interesante, por ejemplo, que Barros Pasos, que integró la primer Corte Suprema, la que organizó Mitre en 1863, fue obligado por el jefe de policía a venderle la quinta. Y se tuvo que exiliar. Lo cierto que casi toda esta extensión, que son casi unas 400 hectáreas, fue lo que algunos llaman el Versalles criollo, porque Rosas, que había heredado la casa de la calle Moreno, y donde instaló oficinas para atender, a partir de 1838-39, ya después de la muerte de Remedios, se instaló aquí. Y bueno, aquí despachaba los asuntos, ahí recibía junto con Manuelita y tenía oficinas donde estaban su secretaría, digamos, estaba todo. Hizo un caserón para vivir, para tener reuniones sociales y para atender a los diplomáticos y a los gobernadores que venían a visitarlo y a todos sus generales y demás. Es decir, el poder se manejó desde aquí. Una casa grande. Era un caserón grande. Versalles por lo que representa el poder, no tanto por el aspecto ni por... No, era Sarmiento, después de Caseros, viene acá, quiere conocer el caserón y se burla, dice, tiene la cocina adelante, es como una casa de estancia. Tenía muchas habitaciones, estaba bien amoblada, pero no era una casa, no era el Palacio San José que construye Urquiza uno poco después. Urquiza lo hace en 1848. Eso ya es un palacio, ¿no? Esto es un caserón, más que... Pero esta casa no tiene nada que ver con lo que era. Esto es una casa que se construye a partir, ¿no? Sí. Pero sobre los restos. Sí. Esta casa, este es el lugar de todo este lugar se encontró el caserón. Esta casa, después de Caseros, permaneció algunos años abandonada. Parque 3 de Febrero es esto, ¿no? Bosque de Palermo, ¿no? Comúnmente, Bosque de Palermo. Esta obra fue promovida, que se inspiró en el Central Park de Nueva York. Él, cuando hace el primer viaje a Estados Unidos, justo estaban haciendo el Central Park y de ahí sacó la idea para hacer un parque. Hubo alguna oposición, en el Senado se aprobó por un solo voto de diferencia. Estaba el senador Rawson, que curiosamente en la época de Rosas no lo combatió, como Sarmiento. Mira qué interesante. Porque decía que este lugar tenía que permanecer maldito, abandonado, como Cartago. Los romanos tiraron sal y dijeron maldito para siempre. Bueno, eso es lo que decía el Rawson. Por acá se hizo por un voto y Sarmiento, cuando dejó el poder en manos de Avellaneda, se encargó durante un tiempo de manejar todo esto, de hacer las plantaciones. Es decir, que Sarmiento que no quiso que parezca como Cartago, no. Y además usó el caserón, porque Sarmiento funda el Colegio Militar de la Nación y la primera sede fue aquí. En ese caserón que todavía existía. Así es. Y después, cuando se hace la primera construcción del Colegio Militar en San Martín, donde ahora está el Liceo Militar General San Martín, ahí... En el Palomar, ¿no es cierto? No, el Palomar es el definitivo. El liceo, claro, no el colegio. Que encara el general Justo cuando fue ministro de guerra y que inaugura cuando es presidente. Yo me refiero a donde está el Liceo Militar en San Martín. Entonces, durante un tiempo fue escuela naval también. Bueno, y después, a fines del siglo XIX, alguien dice esto no sirve para nada y resuelven demolerlo. Con esa idea que había en esa época de buscar otro tipo de arquitectura, no le dieron valor a lo que significaba como la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Y acá es muy interesante señalar que en 200 metros a la redonda, 300 metros, tenemos, y esto habla bien, me parece, de los argentinos, que hemos logrado por lo menos reconciliarnos bastante con nuestro pasado, que estamos en estos terrenos que pertenecieron a Juan Manuel de Rosas, pero ya hacia la esquina de Libertador y esta avenida Sarmiento está la estatua de Urquiza. Para el otro lado, en Figueroa Alcorta y Sarmiento está la de... Perdón, acá en Libertador está la de Sarmiento. La de Urquiza, que está en Figueroa Alcorta y Sarmiento, y en diagonal con la estatua de Sarmiento, es decir, en Libertador y Sarmiento, tenemos del otro lado Libertador, en diagonal, la de Juan Manuel de Rosas. El propio Rosas. Claro.
Y hablemos un poquito de por qué, digamos, estamos acá por el Día de la Soberanía, básicamente por el combate de la Vuelta de Obligado. ¿Qué significó para vos el combate de la Vuelta de Obligado? La Vuelta de Obligado, te diría que hay podemos decir dos cosas. Por un lado, para mí es una exageración, esta es mi opinión mía y que comparten muchos, otros no, que hablar de Día de Soberanía, porque ahí lo que se estaba discutiendo, en definitiva, era el monopolio portuario de Buenos Aires. Sí, claro. Digamos, provincias como Corrientes, que producían muchos, el principal artículo de exportación en esa época eran los cueros, junto con el tasajo, la cana. Pero lo que decían, bueno, Corrientes produce muchos cueros, o sea, ¿por qué no pueden salir barcos directamente desde puertos correntinos? Si tengo que pasar por el puerto de Buenos Aires, la renta aduanera se queda en el puerto de Buenos Aires. Eso es lo que se discutía. No, el tema, el río Paraná no es un río como algunos dicen, bueno, pero el Mississippi estaba reservado a los americanos. El Mississippi no es un río internacional, porque además estaba el tema del Paraguay y de Brasil, que también es ribereño del Paraná y del afluente del Paraná, el Paraguay, porque el Mato Grosso llega ahí. Entonces, era un tema que trajo sus problemas y, bueno, Rosas quería tener el monopolio portuario. Todo tenía que pasar por Buenos Aires. Y todas las rentas eran para Buenos Aires, no se distribuían para el Tesoro Nacional. Le decía, bueno, yo tengo el servicio exterior, pero bueno, no se discutía ese tema. Les daba unos pocos pesos, a veces, por ejemplo, al gobierno de Santa Fe, Daniel López le pasaba 2.000 pesos mensuales, pero Buenos Aires recaudaba varios millones. Eso es lo que se discutió. Por el otro lado, fue una demostración más del coraje argentino. Era una batalla desigual, frente a flotas donde ya había poderosas, donde ya había algunos buques con cañones muy, muy poderosos, muy modernos, ya había vapores, por eso pusieron una cadena, la cadena fue rota, pero un desembarco de los anglo-franceses, y bueno, ahí hay una gran actuación del general Mansilla, uno de los oficiales formados por San Martín, cuñado de Rosas, que encabeza una carga de infantería y es herido en el pecho en combate y tuvo heridas el propio jefe que encabeza una carga y hubo muchas bajas del lado nuestro. Como detalle interesante, algunos comerciantes ingleses formaron parte de las fuerzas de Mansilla. ¿Sí? Sí, que radicados en Buenos Aires. Sí, ¿Prisioneros? Sí. No, comerciantes radicados en Buenos Aires. Ingleses, claro. Ingleses que participaron de la fuerza de Buenos Aires. Entonces yo creo que fue un combate, una cosa innecesaria. Para mí es una exageración decir que ahí se discutía la soberanía. Se estaba discutiendo el derecho de Santa Fe o de Corrientes, ribereños del Paraná, de tener sus propios, en un momento que no había un Estado nacional, de decir, bueno, lo que exporto yo, lo que importo yo, que pase por una aduana propia. Salvo que compartamos como se hizo, bueno, ese es el sentido, los recursos, como se hizo con la Organización Nacional. Pero desde el punto de vista del coraje del soldado, de argentino, es para estar orgullosos de lo que hicieron. Eso es. Y desde el punto de vista de la primacía de Buenos Aires como provincia dentro de la Confederación, ¿vos cómo lo juzgás? ¿Te parece que fue positivo, negativo? ¿Cómo jugó? Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Había un desnivel muy grande. Todavía en 1875, digamos, en época de Avellaneda, cuando ya Buenos Aires, con la Organización Nacional, el tratado después de Pavón, la aduana se nacionaliza, todavía ahí el presupuesto de la provincia de Buenos Aires era superior al presupuesto nacional y al de todas las demás provincias juntas. No, las diferencias eran enormes, porque a medida que se hizo la expansión hacia el sur, la expansión ganadera, Buenos Aires creció mucho. Hay un dato, por ejemplo, el general Paz, que conoce la campiña de Buenos Aires en 1826-27, cuando va para la guerra con el Brasil, cuando regresa y después va a Córdoba y empieza la guerra civil en el interior profundo, vuelve a recorrer Buenos Aires en 1838, cuando Solano López, como prisionero que era de él, se lo destina a ser prisionero en Luján. Es decir, Rosas pide que lo trae, desembarca a San Nicolás y en el camino a Luján el general Paz se queda impresionado de los progresos que nota la campaña de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay cifras, los que tienen estudiado historia económica como Garabaglia y demás, muestran que, por ejemplo, en 1837 ya Buenos Aires su riqueza era 10 veces superior a la de Córdoba.
En la época de Pavón, la riqueza de Buenos Aires duplicaba a la riqueza de todas las 13 provincias juntas. Esa fue lo que había, pero que no era solo por tener la aduana, era la expansión hacia el sur que hubo a partir de Martín Rodríguez, cuando funda Tandil, después Azules, y le avance la frontera, y entonces expansión ganadera, y empieza también tímidamente... Enfiteusis también, ¿no? Enfiteusis. Tan criticada. Sí, pero fue un paso para ir avanzando. Pudo haberse hecho mejor. Bueno, con el diario del lunes todos criticamos, pero... Es así. Sí. Y eso es lo que sucedió. Entonces vamos en un segundo paso. ¿Qué es lo que plantea en el intercambio de cartas con Facundo Quiroga Rosas, en la carta famosa de la Hacienda Figueroa, cuando Facundo Quiroga reclama la organización de la nación después de la guerra civil, y él le dice, Rosas, mire, en Estados Unidos para ser Estado hay que reunir ciertos requisitos. Dígame, general Quiroga, fuera de Buenos Aires, ¿qué provincia está en condiciones de financiar su presupuesto, de atender las necesidades de la administración y todas las cosas que tiene un gobierno, la seguridad, la defensa? Y eso era cierto. Por eso creo que eso intervino mucho en la decisión de Urquiza para, allá lo vemos, la estatua de Rosas, donde está la banda. Y acá hacemos una escala o seguimos directamente entonces con el capítulo siguiente. ¿Vos qué opinás? Bueno, ¿cómo no? Vos sos el que manejás el programa. Sí. Vamos a la etapa ahora que viene, la caída de Rosas. Bueno, en Caseros se encuentran en distintos roles Juan Manuel de Rosas, Urquiza, que vamos a ir después, que es el jefe de la coalición de Entre Ríos Corrientes, más el acuerdo con el Uruguay y con el Imperio del Brasil, que arma una gran coalición para derrotar a Rosas. Y ahí participa Domingo Faustino Sarmiento, que viene desde Chile a ponerse a órdenes de Urquiza, lo pone a cargo del boletín, y en Caseros decide también dejar la imprenta y participar del combate. Y más adelante, cuando estemos en la estatua de Mitre, que bueno, allá en Recoleta, digamos. Al lado de Plaza Francia, Plaza Mitre. Mitre es el jefe de la artillería en Caseros. Rosas no era un militar graduado, había armado en su momento milicias para luchar con los indios. Él no encara, más allá de historia contrafáctica, si el resultado puede haber sido distinto, no lo sabemos, por supuesto es indemostrable, pero por ejemplo el general Pacheco, otro gran oficial formado por San Martín, le propone pasar a la ofensiva. Cuando Urquiza hace el pronunciamiento, la primera acción militar que tiene es ir a Montevideo a liberarla del sitio. Vamos a la sombra. Ahí le está sitiando Oribe con apoyo de Rosas. Desde hacía 10 años, Oribe había participado en la represión de la sublevación de las provincias del norte contra Rosas. Todas las 5 gobernadores del norte se sublevaron contra Rosas. Ahí participó Arauz de la Madrid y Lavalle, que había intentado sublevar la provincia sin éxito a la provincia de Buenos Aires, y que entonces después se interna en Córdoba y en el norte. Y Oribe, junto con Pacheco, Oribe reprime al norte, Pacheco va hasta Cuyo y después vuelven a Buenos Aires, y Oribe va a sitiar Montevideo. Las fuerzas de Oribe ya estaban desmoralizadas después de 10 años sin éxito, sin tomar Montevideo, y prácticamente no hay lucha, y se hace un acuerdo de paz, donde además los sitiados y los sitiadores de Oribe también se ponen de acuerdo, y cuando llega Sarmiento y Mitre se encuentran de que Oribe está en su casa de Montevideo y que está todo normal, y no ha estado el sitio. El general Pacheco le había planteado a Rosas, mientras Urquiza está entretenido en Uruguay, nosotros tenemos que ir a Entre Ríos y llevar la guerra ahí, al frente de Rosas no lo autoriza. A su vez, Urquiza hace otra cosa muy interesante. Hace una guerra de zapa. Manda cartas dirigidas a Pacheco, pero que no llegan a Pacheco. Él quiere que los espías de Rosas lo intercepten. Bien inteligente. Y entonces, una carta equívoca. ¿Qué es lo que está buscando? Él sabe que es un gran general, Pacheco. Que Rosas sospeche. Y Rosas empieza a sospechar. Pacheco está cerca al norte de la provincia de Buenos Aires. Empieza a sospechar, es el que lo tiene que detener ahí. Y tanta sospecha hace que Pacheco deje el mando y se vaya a su casa.
Y al final Rosas los deja venir y la batalla es en Caseros, donde hay una fuerza muy improvisada que a los primeros tiros, junto a una caballería de milicianos, que se dispersó. Y Rosas también abandonó el combate. El que más combatió fue unos batallones que se dieron vuelta en las costumbres de la época, que eran los soldados vencidos se incorporaba al ejército vencedor. Estaba el batallón Aquino, que se incorporó al ejército vencedor, pero en la marcha se sublevaron y se pasaron al bando de Rosas y lo mataron a Aquino. Después acá los degollaron todos, en los árboles, que no eran estos, pero los degollaron a todos, 600, en castigo, después de Caseros. Y otro que combatió mucho, que también fue fusilado, fue un artillero muy importante, que era unitario, Chilavert. Pero cuando vino los conflictos con Inglaterra, con Francia, él resolvió pasarse al ejército de Rosas. Y fue fiel a Rosas y combatió hasta que ya era imposible seguir peleando con su artillería. El resto se dispersó. Es una batalla que duró pocas horas. Mitre tiró unos cañonazos y sentó a un árbol a mirar qué pasaba porque fue rápida un desenlace y Rosas, antes que terminara, se fue del campo de batalla, se dirigió a la casa del ministro inglés aquí, mandó a buscar a Manuelita y se embarcó. Creo que ya había un hartazgo con Rosas en la sociedad porteña. Allá había un hartazgo. Rosas hacía la política de la guerra permanente. En 1850-49 había arreglado el tema con los ingleses, en 1850 con los franceses. Era un momento de paz, muchos planteaban, bueno, organicemos el país. Algunas provincias como Mendoza le propusieron, ¿por qué no asume la presidencia? Lo designamos presidente. Él no acepta. ¿Y qué hace? En 1850 hace votar por la legislatura la guerra al Paraguay. Ya promueve una nueva guerra, por decir, para reconquistar, incorporarla a la Confederación Argentina por la fuerza paraguaya. La gente estaba harta. ¿Podría haber hecho lo mismo con Uruguay? Bueno, con Uruguay hay algo curioso, que hay muy ocultado por muchos historiadores demasiado rosistas, digamos, no ecuánimes. A mediados de la década del 40, poco antes, 1842, antes del 43, en Brasil hay un cambio de gabinete. Y hay un primer ministro, no recuerdo el apellido en este momento, se plantea, dice, acá hay demasiada influencia de los ingleses en esta región. Y para eso lo que tenemos que hacer es entendernos con Rosas. Entonces lo llama el general Vido, que era el diplomático de Buenos Aires acreditado en la Corte de Río, y le dice, vea Guido, vaya a Buenos Aires. Ellos estaban con conflictos con Río Grande do Sul, había una pequeña guerra, había sectores independentistas en Río Grande do Sul, que Rosas alguna ayudita les daba. Entonces él propone manos libres en Río Grande, nosotros lo que queremos que Buenos Aires, y a cambio manos libres para ustedes con Uruguay. Si ustedes quieren avanzar, Brasil no se va a oponer. Viene Guido todo entusiasmado a decirle a Rosas, y Rosas dice, no, eso ya está, fuente de problema, porque supóngase, Guido, que lo vamos a incorporar, pero Rivera, que era el opositor a Oribe, y luego tiene una guerra civil más feroz que las nuestras, los uruguayos, no va a tener una causa, y entonces se negó. Así que, por ejemplo, Ernesto Palacio sostenía que si Rosas no hubiera caído, se hubiera incorporado de nuevo el Uruguay-Paraguay, o reconstruido el Río de la Plata. No hay de ninguna manera, Rosas no lo quiso hacer. Pero sin embargo sí apuntó a Paraguay. Sí apuntaba al Paraguay, efectivamente, sí apuntó al Paraguay. Y no a Bolivia tampoco. No a Bolivia. Hubo una posibilidad, por lo menos de una parte, que lo que quería el norte... Que aparte podía ser históricamente más interesante, sí, porque en Bolivia estaba la capital de los incas, en Bolivia, digamos... A general Heredia le mandó una pequeña ayuda nada más, unos pocos fusiles, algo de munición, muy poco, no le interesó. Yo creo que ¿por qué no le interesó? En Salta, hay una carta de unos años antes de la guerra contra el mariscal Santa Cruz, de un Uriburu a un Saravia, donde dice, para equilibrar el poder de Buenos Aires nosotros necesitamos que a la Confederación Argentina, por lo menos un sector del territorio boliviano hay que ocuparlo donde hay buenas minas, de plata y demás. Interesante lectura, ¿no?
Y yo creo Rosas, porque también unos años antes, el secretario de Belgrano, que era muy porteño, Tomás de Anchorena, secretario de Belgrano en las campañas de Belgrano en el norte, dice: a Potosí hay que destruirlo, porque esto, si no, frente a Buenos Aires puede ser un poder alternativo. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Era el hombre uno de los hombres que más escuchaba a Rosas. Entonces yo creo que sí, que eso influyó para que no ayudara a Heredia a tener éxito. Además, fue un combate, esa guerra la ganó Chile. Heredia fue derrotado en 2 combates y llegaron a ocupar parte de Jujuy y parte de Salta. Lo que pasa es que, bueno, la guerra la ganó Chile y entonces ellos la perdieron. Pero hay que decir la verdad, no tenía recursos para enfrentarlo suficiente, porque no marchó el ejército argentino. Digamos, tenía que ayudar a Buenos Aires y no ayudó. ¿Vamos a Cepeda y Pavón? Vamos a Cepeda y Pavón.